Hola, ¿qué tal? Soy Israel Méndez de la Rosa del grupo JDD del primer semestre de la licenciatura en Derecho UAP. Esta tarde traemos a continuación el podcast acerca de los derechos humanos y la militarización en México, a cargo de la materia de Derechos Humanos impartida por el doctor David Reyes López. Para esta entrevista traemos a continuación al maestro Manuel Méndez de la Rosa, maestro del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarte, acompañarte en este podcast en el que vamos a tratar temas muy importantes, derechos humanos, pero específicamente en relación a esta fuerza militar, esta participación en México y sobre todo aquellas situaciones en las que en su momento el Estado mexicano se ha visto quizá vulnerado, en este caso sus ciudadanos, por el exceso de fuerza militar o por la violación de derechos humanos que en su momento se ha tenido también por estas Fuerzas Armadas. Entonces, un gusto muy grande poder acompañarlos. Muchas gracias, maestro Manuel. Pues sí, claro, como usted lo dice, al final esta podcast es con la intención de poder informar y explorar las violaciones de los derechos humanos, en la rendición de cuentas y la perspectiva sobre la intervención militar en lo que es este país. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Y cuál sería su opinión sobre el papel actual de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México? Bueno, pues importante partir desde los artículos constitucionales, específicamente el artículo 89 de la Constitución, que específicamente nos habla acerca de las facultades del presidente de la República y esencialmente en su fracción sexta, y es que justamente una de las facultades que tiene el presidente de la República es preservar la seguridad nacional en términos de la ley respectiva, en todo caso disponer en su totalidad de las Fuerzas Armadas para mantener siempre este orden social. El papel que se juega en la actualidad es muy importante. Lamentablemente por las situaciones que nos tocan vivir, estamos viendo que el crimen organizado, el narcotráfico, esta guerra o guerrilla que se está viviendo entre el mismo cártel de Sinaloa, ha provocado que se hayan tomado medidas en la actualidad muy importantes como esta reforma que se plantea acerca de que Guardia Nacional ocupe o pase a ser parte específicamente de Sedena. Quizá una buena estrategia para mantener el control, el estado de derecho que se está viviendo en estos estados, pero creo que principalmente el papel de las Fuerzas Armadas, de la Marina Armada de México, es esencial para mantener este cuadrante de seguridad en México. Naturalmente, el artículo 129 de la Constitución misma, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos hace mención específicamente que en los tiempos de paz las autoridades militares no pueden ejercer funciones relacionadas a algún conflicto o algún levantamiento armado, sino funciones que tengan que ver con la disciplina militar nada más. Entender que la creación de la Organización de las Naciones Unidas en ese 24 de octubre de 1945 fue el resultado principalmente de una guerra mundial que se encabezó por este movimiento de nazi por parte de Adolf Hitler ese 1 de septiembre de 1939 y que culminó hasta el 2 de septiembre de 1945. El resultado de este enfrentamiento armado, de esta participación militar en el que se perdió el valor de los derechos humanos o esa desvalorización de los derechos humanos se vio muy presente y que, bueno, esta organización se creó, la Organización de las Naciones Unidas,
para preservar la paz, para que no sucediera algún abuso de autoridad, pero sobre todo el control militar en las naciones independientes. Correcto. Como usted lo dice, maestro, al final nos damos cuenta y damos una mirada hacia el pasado de cómo esto pues ha sido fundamental desde ese momento de la guerra que llega y pues hay una falta de derechos en ese momento, era lo que más se necesitaba y pues no lo hubo. Entonces pues esto al final de cuentas es un paso muy importante en nuestra nación y sobre todo internacionalmente, ¿no? Y pues usted lo hablaba muy bien y claramente sobre actualmente lo que estamos viviendo en el país. Yo creo que pues es un conflicto que al final de cuentas, aunque es únicamente en un estado, pero pues al final tiene que ver con todo México. Totalmente. ¿Usted qué opina sobre esta reforma que se levanta hacia la Guardia Nacional? Y pues creo que desde mi punto de vista va a ayudar, pero ¿qué efectos y contrapesos puede llegar a tener esta reforma? Yo considero que es una buena estrategia. Yo creo que fuera de establecer una crítica si nos encontramos en un estado de guerra o en un estado donde se ha perdido esta estabilidad en materia de derechos y derechos humanos, considero que debemos o se debe en todo caso buscar las formas, las maneras de resguardar a la ciudadanía, buscar las medidas necesarias para la protección de la integridad humana. Sabemos que estos grupos delictivos son bastante poderosos, incluso llegan a tener armamento que supera por mucho al armamento que a veces Sedena puede tener como fuerza armada. Entonces, darle ese reconocimiento dentro de estas Fuerzas Armadas a Guardia Nacional ayudará bastante en darles una buena autonomía, en vestirlos también de mayor autoridad y sobre todo darles un mejor armamento, quiero pensar, para que también en su actuar, en su ejecución de decisiones, pues tenga un respaldo importante, un respaldo yo creo que a nivel incluso constitucional para ejercer sus funciones y no solamente sea como un órgano de seguridad más, sino especializado en la atención de estas situaciones de guerras, de conflictos que se están viviendo en este norte del país, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo con eso. Al final creo que en este momento en específico el país es lo que necesita, ¿no? Que haya ese refuerzo de por medio a este órgano y que pues pueda ser de gran ayuda para, pues en este caso, unirse al ejército mexicano, ¿no? Entonces, pues ahora voy con la siguiente pregunta que pues igual engloba esta parte sobre el ejército y la Guardia Nacional, que pues como lo podemos ver y observar, sabemos que siempre que pasa alguna situación entre narcotraficantes y el ejército, pues siempre la ayuda va a ser más hacia el narcotraficante, no por el simple hecho de ser civiles, como lo respalda la Constitución. Entonces, ¿cómo impactan las acciones militares en la violación de derechos humanos en el país? Que eso es lo que pues, se les puede llegar a acusar, ¿no? Que el violar un derecho humano. Claro, en todo caso, las Fuerzas Armadas tienen el manual del uso de la fuerza, que es precisamente un manual que sirve para la protección de los derechos humanos de las personas, de los particulares, de los civiles. Es un código que muestra sus alcances, sus tácticas, sus métodos, la forma en la que tienen que usar su armamento. Es decir, este manual va a regular y va a poner límites a la fuerza que tiene este cuerpo militar
y que sobre todo ayudará a que cumplan sus funciones de forma efectiva, pero no transgredan sus funciones, no sobrepase la fuerza que ellos puedan tener, porque sabemos que, bueno, pues es una fuerza como tal armada, que muchas veces, si no es regulada, si no tiene las tácticas y las técnicas necesarias, pues pueden suceder muchas violaciones de derechos humanos o un tanto de abuso de poder también. Entonces, yo creo que también las distintas capacitaciones, la disciplina militar, el adoctrinamiento, ayuda bastante para pues una correcta formación en estos cuerpos militares de México y que bueno, realmente nuestra fuerza militar tiene a nivel internacional incluso una posición bastante importante. Incluso reconocer que, por ejemplo, la misma ONU tiene las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, los famosos cascos azules, que es la fuerza militar de la ONU para el cumplimiento de las recomendaciones o en todo caso para que se pueda resguardar, se pueda proteger, se pueda mantener la paz en algunos países donde, pues bueno, se puede estar sufriendo alguna situación compleja que ponga en peligro la vida de las personas. Estos cascos azules es una fuerza militar que va a estar integrada o estará integrada por distintos cuerpos militares de distintos países que naturalmente tengan o sean reconocidos por la ONU, ¿no? Pero entonces, este adoctrinamiento, el uso de estos manuales, ayudará bastante para no violar, no transgredir los derechos humanos de las personas. Claro, sí, sin duda, pues los derechos humanos siempre ha sido la parte fundamental, ha sido el centro de la sociedad y pues es algo que hay que reconocer. Sí, pero también me gustaría, justamente lo decía, sobre las violaciones que se pueden llegar a cometer a lo largo del tiempo en pues lo que es el ejército mexicano y pues me gustaría recordar acerca de casos emblemáticos en los cuales se violentaron esos derechos humanos y estaban involucrados esos militares. ¿Tú recuerdas a alguno que pues podamos poner en esta mesa? Claro que sí, específicamente quiero hablar de la recomendación 51-2014, un suceso ocurrido un 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya, en Estado de México, en el que se ejecutaron a 22 personas, que bueno, entre estas 22 personas se encontraban adolescentes de entre 12 y 15 años, donde el ejército obviamente hizo un abuso de su fuerza y ejecutó a estas personas. Inicialmente se argumentaba por parte del ejército que estas personas los habían atacado a través de un enfrentamiento armado que habían tenido, pero después se comprobó a través de periodistas que realmente nunca sucedió tal agresión armada por parte de los civiles, que incluso entregaron las armas, pero a los militares no les importó, los ejecutaron y los pusieron en una bodega. Y sobre todo recordar, hacer un poco de remembranza de los hechos ocurridos ese 2 de octubre, que estamos a pocos días de que sea 2 de octubre, pero de 1968, en el que pues ejecutaron bastantes alumnos, maestros, estudiantes de preparatoria, estudiantes de universidades, en el que bueno, estuvo marcado ese día, esa fecha por la sangre de todos ellos, donde el abuso militar, donde estas ejecuciones estuvieron a cargo de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, es lamentable saber cuando se ejecutan acciones negativas donde transgreden, donde violan los derechos humanos de los civiles, estos militares, ¿no? Ok, sí, creo que el recordar un poco acerca de los acontecimientos que a lo largo de nuestra historia como mexicanos hemos tenido que pasar, pues nos abre un poco la mente, ¿no? Y entendemos aún más
estas violaciones de derecho que se han tenido, pues al final de cuentas uno a veces por tal vez falta de información podemos decir que necesitan más facultades los militares, ¿no? Pero lo hemos visto inclusive en Estados Unidos cómo es que funciona allá y pues la verdad es que hay un tema igual muy grande de violación de derechos y pues esto es lo que en nuestra constitución es lo que nos está respaldando de pues no vivir esas situaciones. Entonces agradezco mucho el tiempo que prestó a este podcast. La verdad es que pues el entender todo esto como lo decía yo, nos abre la mente y pues podemos entender más cómo funciona y ahora que va a entrar esta reforma, ¿no? Ya aprobada en la Cámara de Diputados, cómo es que va a funcionar. Muchísimas gracias, maestro, y agradezco su atención. Hombre, gracias a ti y sobre todo quisiera yo culminar diciendo que el ejercicio de las Fuerzas Armadas jamás debe de estar sujeto al capricho de un ejecutivo. Recordando a Gustavo Díaz Ordaz con aquella frase icónica que hace rato mencionaba, que dijo en su momento: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y claramente esa frase deja una huella muy grande en la vida de los mexicanos, en la vida de las familias que sufrieron la pérdida de jóvenes, de maestros, precisamente por cumplir con un capricho ejecutado a manos de los militares, a manos de las Fuerzas Armadas en México. Entonces, es importante siempre resguardar la integridad, actuar bajo los principios de los derechos humanos y sobre todo procurar siempre ese ejercicio de la vida humana y mantener siempre un Estado de Derecho. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.